Cuba Información. Bueno, la motivación es un poco porque a nivel biográfico pues he vivido unos años en países del sur, especialmente en América Latina, por temas de cooperación, periodismo, investigación, doctorado hace como 7 años. Y luego el hecho, ¿no?, de venir a Europa, ¿no?, a visitar a familiares, me encontraba con situaciones de una visión pobre a nivel geopolítico. En el sur incluso había una visión mucho más amplia, lo hemos podido demostrar un poco con la guerra de Ucrania, donde no ha habido una pluralidad, ¿no?, donde han cerrado medios de comunicación, y países del sur, en este caso, ¿no?, de América Latina, con diferentes opiniones y observaciones. Entonces yo empecé a seguir bastante en el tema de las redes, el tema de los BRICS, ¿no? Se funda, ¿no?, ese bloque, y empiezo a, pues, ¿qué es lo que es esos países del sur global que lo quieren llevar a cabo? Y investigando ahí un poco, pues empiezo a ver, pues, bueno, por redes, ¿no?, un tema que no se habla en el norte. Y a partir de ahí, pues, la primera motivación, la primera investigación como sociólogo, que comento algo en el libro, es empezar a preguntar, ¿no? Preguntar a gente con diferente formación. Vengo de un barrio de clase obrera, donde mi amigo es un carpintero, es un fontanero, trabaja en industria, y un desconocimiento total de los BRICS. Pero también en el ámbito académico. Estudiar, ámbito académico, en el ámbito de una clase media, media alta, que van incluso, ¿no?, a grandes universidades, y tampoco conocían el tema de los BRICS. Por lo tanto, hemos visto que esta censura geopolítica en Europa afecta a todas las capas sociales, ¿no? E incluso ya vimos, ¿no?, pues versiones como Borrell decir que el mundo es un jardín y una jungla, lo que ha pasado en el Trump, no sabe ni siquiera son los BRICS cuando ha habido ese debate. Y entonces era necesario, entonces se vio una necesidad, tanto por la editorial que me lo encargó, ¿no?, como el editor, ¿no?, que es Pascual Serrano, la necesidad de sacar este tema a la luz porque no había nada, se había investigado poco y tiene una gran trascendencia por los datos económicos, financieros, culturales, de lo que vamos a ir hablando, que se habían tratado. Por ello, fue la primera inquietud de no conocer algo tan importante que estaba sucediendo en el mundo. Los BRICS se fundan oficialmente en el 2009, su primera cumbre, que se celebra en Rusia, entre Brasil, Rusia, India y China. Por eso se llama BRIC, sin la S, que es de Sudáfrica, que se añade luego en el 2010. Esos son los primeros 5 países fundadores. Lo importante de los BRICS son potencias emergentes. Tenemos a Brasil, un país latinoamericano, tenemos a Sudáfrica, un país africano, tenemos a Rusia, ¿no?, un país que a veces incluso no sabe ni localizarlo, podemos ser euroasiático, China y la India, países más poblados del mundo, los dos, y entonces empiezan a ver la importancia que tienen que tener en el escenario internacional. No olvidemos que el G7, el Fondo Monetario Internacional, todavía tiene una realidad del post-Segunda Guerra Mundial, incluso más profundizada desde la caída del muro de Berlín, hablando de un mundo unipolar. Y entonces esos países, economías emergentes, se unifican. Y eso rompe un poco los criterios y descoloca, ¿no?, eso que nos hablaban del choque de civilizaciones, de la teoría de la modernidad, que todos tienen que seguir el mismo proceso, del fin de la historia. Entonces sale algo diferente. Entonces los BRICS son grandes economías emergentes donde empiezan a decir que el norte o occidente no está solo en el mundo, que son 1.000 millones de personas no están solo, y el mundo está en una disputa de nuevos cambios. Y es una vez que se relacionan esos países, empieza a tener un impacto de expansión. No olvidemos que los BRICS ya son 10 países. En 2023, en la cumbre de Sudáfrica, se añaden 4. Irán, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía. Argentina con Milei dijo que no, era el 10º, pero finalmente se ha añadido Indonesia. Estamos hablando del 10º país, el país más poblado como población musulmana. Entonces son 10 países, además de 8, que entre ellos está Bolivia y Cuba, ¿no?, como países latinoamericanos, que son países socios. En este caso, como la fase anterior para ser miembro pleno, ¿no?, que no tiene posibilidad de voto, pero sí de acudir a todas las reuniones, y eso fortalece la cooperación entre países. En definitiva, los BRICS lo que hacen es crear una nueva dinámica de los países del sur global, una cooperación donde empiezan a ver que entre ellos pueden cooperar para librarse de las injerencias del norte que tenían su recetario de cómo tenían que llevar a cabo sus procesos. Y es una resistencia importante desde el punto de vista, que digo, contra el imperialismo norteamericano y las situaciones de Occidente. Creo que hay dos grandes diferencias. Primera diferencia es el imaginario social cultural. ¿Qué sucede? Que si miramos el bloque occidental, queda claro, ¿no?, G7 o lo que es la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, G7, OTAN, podríamos decir, y la mayoría de países tienen una misma religión, lo que estamos hablando en este caso cristianismo, católicos y protestantes, pero todos provienen de una misma línea. Tiene además, la mayoría ahí es hegemónico, lo angloamericano, europeo, el eurocentrismo, y entonces vemos que países, por ejemplo, como Turquía, que se unió a la OTAN, lleva años queriendo entrar a la Unión Europea y no le dejan entrar por ser un país, ¿no?,
musulmán, en este caso. Entonces, se ve una realidad como muy homogénea, el mismo modelo político, el mismo modelo económico, y es una uniformidad. Por lo tanto, se habla mucho de democracias en Occidente, de pluralidad, pero vemos que es un modelo totalmente homogéneo, no se puede salir de esto. Y si lo haces, te puede dar un golpe de Estado, un bloqueo, como el caso de Grecia, cuando intentó hacer alguna resistencia dentro de la Unión Europea. Y vemos en el caso de los BRICS que es algo relacionado a la conferencia de Bandung que respeta el respeto mutuo, la pluralidad, la no injerencia, y vemos países muy diversos. China tiene su modelo propio, con lo que se dice un partido único. Rusia, ¿no?, que ha salido de un proceso de Unión Soviética, era un modelo, ¿no?, que podemos decir capitalista, pero que tiene otro tipo de realidad, con otra religión, que es la ortodoxa. Brasil, país católico, lusófono. La India, ¿no?, otro tipo de religión y modelo. Sudáfrica, con diferentes historias. Y entonces empezamos a decir ahí que los BRICS rompen un poco con el tema del bien y el mal del choque de las civilizaciones de Huntington, ¿no? Ya no es un mundo bueno y malo. Estamos viendo que los BRICS están rompiendo con un imaginario de pluralidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que en Europa esto acaba perdiéndonos, acaba como descolocando. Porque estamos acostumbrados entre el bien y el mal. Estamos diciendo que este país puede ser socio y este no. ¿Y qué es lo que sucede en los BRICS? Que es muy plural y los países tienen diferencias y convergencias de cosas que estarán de acuerdo y no de acuerdo, pero hay un respeto. Y el ejemplo es el caso de India y China. Dos países que son de los BRICS, con sus intereses, con sus conflictos, en el caso de Cachemira, con sus conflictos por hegemonía asiática, pero están dentro de los BRICS. Y se complementan, pero disputan. Y algo parece que en Occidente nos cuesta, ¿no? En Occidente es como nosotros mandamos, si no cumplen con nosotros, le podemos dar nuestra, ¿no?, lo que decimos de Libia, lo que hacemos en Siria, lo que hacemos en Irak. En este caso, hay disputas donde la diplomacia, la pluralidad, el respeto mutuo es claro y por eso proviene la conferencia de Bandung. Yo creo que lo variopinto y lo plural son mucho más democráticos los BRICS que en este caso Occidente, contando además de algunas estructuras donde son mucho más democráticas el Banco de Desarrollo de los BRICS que no el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene derecho a veto. Si comparamos, por ejemplo, el caso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son estructuras donde Estados Unidos tiene derecho a veto, cuando interviene en un país, ¿no?, que le da el crédito a un país, seguidamente le dice al país lo que tiene que hacer de recetario. No olvidemos consenso de Washington en América Latina en los años 80 y decía claramente, tienen que privatizar salud, educación. Si quieres dinero para hacer un poquito tu saneamiento, entre comillas, de macroeconomía, afecta a la microeconomía. La gente popular de clase trabajadora, por eso creció mucho la pobreza y la desigualdad en América Latina en los 80 y 90, por el Fondo Monetario Internacional, con presidentes como Fujimori, como Menem. Lo mismo han hecho en África, o lo mismo en Europa, no olvidemos el caso de la Troika, donde nos están diciendo que hay que privatizar y endeudar o dar dinero a la banca, como Bankia y tal. Por lo tanto, viene un dinero con un control, que es el control de la deuda, y eso es lo que hace Occidente. ¿Qué hace los BRICS por el contrario? Que tienen dos estructuras. Tiene lo que es el nuevo Banco de Desarrollo que Dilma Rousseff es la presidenta, que sería como el Banco Mundial, financia proyectos más sociales, más locales, de emergencia, y luego el acuerdo de contingencias como el Fondo Monetario Internacional. Primera diferencia, ningún país tiene derecho a veto. Todos tienen derecho, no por China y tal, todos dan el mismo dinero y tienen derecho. No hay ningún país que tenga más acciones que otro como el caso. Por lo tanto, más democrático el nuevo Banco de Desarrollo, no por ser Dilma la presidenta, Brasil tiene derecho a veto, o no por ser la potencia económica China lo tiene. No hay derecho a veto, es decir, no hay derecho a veto unipolar, ¿no? Es decir, todos tienen que llegar a consensos. Que posiblemente en un futuro tengan que cambiar eso porque aumenta el número de los BRICS y hace la mayoría y tal, posiblemente la mayoría absoluta, pero no tiene más poder China que otra economía, como sí que sucede en ese caso. Y eso es un primer elemento. Y segundo, es que ellos prestan dinero. De momento han hecho más en el Banco de Desarrollo que en el Acuerdo de Contingencia. El Acuerdo de Contingencia es algo más macroeconómico, ¿no?, lo que se hace, y lo otro es más de intervención directa. Pues cuando Brasil, por ejemplo, ha pedido, no le están diciendo a Brasil lo que tiene que hacer. Tú tienes el dinero, tienes que devolverlo, los intereses, ¿no?, como se jueguen, pero tú tienes que decir las políticas. Si el dinero este lo quieres implementar en educación, educación. Si quieres privatizar, privatiza. Por lo tanto, más democrático las estructuras nacientes de los BRICS que no el tema Occidente que decide qué políticas tienes que llevar a cabo. Yo creo que el primer desafío que se está hablando mucho, se ha avanzado, pero todavía es complicado, es el tema de la desdolarización. Es un proceso de dolarización controlado de Bretton Woods por Estados Unidos, ¿no?, que el dólar es hegemónico a nivel internacional, y entonces se han dado primeros pasos porque el dólar se ha utilizado como sanciones a Irán, a Cuba, a China, a lo que es Rusia. Por lo tanto, es necesario desdolarizar para librarte de esas sanciones. Y se han llevado a cabo proyectos interesantes de pago de moneda local, como China y Rusia, que hacen moneda local. O se ha fundado el BRICPace, que es un funcionamiento alternativo al mecanismo financiero SWIFT, ¿no? Entonces, se están llevando a cabo. También es verdad que hay que tener en cuenta que lleva 15 años.
Y a veces parece ser que cuando la desdolarización, cuando hubo la cumbre de Rusia, se hablaba mucho sobre ello y es un proceso que está. También es verdad que hay, ahora mismo son 10 países y cada uno tiene su ritmo. También algunos que Rusia o Irán o China, que tienen más sanciones, por ejemplo, sobre todo Rusia, Irán, perdón, que tiene más sanciones, sí que buscan un mecanismo más rápido, pero olvidemos que el que tiene más dólares en reservas es China. Si se dolariza, también pierde reservas. Y la India no tiene mala relación con Estados Unidos. Entonces, hay que ver un poquito que los países son de diferentes tal. Entonces, ese es un primer reto que hay, de dolarización y arquitectura financiera. Crecer cada vez más el nuevo Banco de Desarrollo, el acuerdo de contingencias, contra ese mecanismo financiero. Yo creo que es un primer reto. Segundo reto importante, el crecimiento de los BRICS llevan un crecimiento cuantitativo importante, pero tienen que cambiar el tema cualitativo. Sus arquitecturas, a lo mejor el tema asambleario con el crecimiento puede ser más complejo, necesitan tener estructuras más fuertes, a lo mejor lo que decimos, no consenso. Vemos algunas decisiones de la Unión Europea que se retrasan por ese consenso. Entonces, a lo mejor tiene que llegar mayoría simple, absoluta. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, un país, en este caso Brasil, limitó su entrada cuando la mayoría decían que sí. Entonces, un país puede limitar la entrada, tener derecho a veto, creo que tienen que cambiar la estructura de funcionamiento. Y creo que con el crecimiento de los países, que es bastante novedoso, 2023 y 2024, creo que tienen que cambiar el tema de estructuras. Y otro elemento es el tema, no olvidemos, componentes militares. La OTAN se está expandiendo, por lo tanto los BRICS, todavía en algunos países hay cooperación importante entre China, Rusia e Irán sobre todo, pero la OTAN se está expandiendo. Tenemos el caso de Taiwán, tenemos el caso de Ucrania, tenemos el caso de Palestina, por lo tanto también es una cosa que se tiene que llevar y otros retos de la actualidad, la inteligencia artificial, mecanismos propios también de control, de cómo evitarlo. Y uno claro también es solucionar también sus conflictos internos propios. Y se está llevando con mediaciones internas. No olvidemos, China e India tienen conflictos con tal y quien hace de mediador es Rusia. Por lo tanto, hay confrontaciones. Arabia Saudí, que no es miembro de los BRICS, pero lo han invitado y no lo ha negado todavía y ha sido invitado. Recordemos que la pacificación, negociación que llevó con Irán, eso llevó a una resolución de conflicto de Yemen. ¿Quién fue ahí el mediador? China, con apoyo de los BRICS y de Rusia. Creo que es importante también esos conflictos y van a ser retos que se van a llevar a cabo cada vez más crecientes, además de calentamiento global y otros desafíos mundiales que hay. En la cumbre de Sudáfrica del 2023 hice un documento sobre cómo se hace la adhesión de un país, como no, era como un poquito como un protocolo. No había hasta el momento, hasta que se añaden estos nuevos países. Uno de los puntos claves son economías emergentes. Está claro, en el proceso de dolarización necesitas economías con recursos, petróleo, gas, tierras raras, minerales. Cuba no lo tiene. Cuba es muy rica en conocimientos, muy rica en diplomacia, muy rica en salud, muy rica en seguridad, en turismo, en valores, podemos decir, pero en materia no tiene petróleo, no tiene gas. Entonces, como miembro de ese protocolo no lo cumple, ¿no? Entonces dijeron, bueno, por eso ha sido difícil de entrar como miembro pleno. Y entonces, pero Cuba tiene una potencia diplomática, sobre todo del sur global. Cuba es un país muy respetado, con países más conservadores, más progresistas, Cuba, porque Cuba lleva a sus médicos cuando el COVID se dio claro, médicos por todo el mundo. Cuba ha defendido siempre los procesos de autodeterminación, ha sido un referente de lo de la conferencia de Bandung. Y entonces Cuba la tiene ahí, ¿no? Y han dicho, Cuba puede estar como miembro. ¿Qué es lo bueno también que en este caso? No olvidemos que América Latina es el continente más vacío dentro de los BRICS, solo está Brasil, porque Argentina dijo que no. Ahora ha entrado como socio Bolivia, un país importante del centro de Sudamérica, por algo el Che quería hacer la revolución allí, porque es geoestratégico, además recursos como el tema del litio, y Cuba entra, ¿no? Y entonces yo creo que son países, Cuba sobre todo, es un claro ejemplo y su entrada de país contra el imperialismo norteamericano. El tema del bloqueo que es denunciado por muchos pueblos y por muchos gobiernos, además todos los gobiernos en la ONU, a excepción de Israel, Estados Unidos, a veces Ucrania y tal, ¿no? En este sentido, han apoyado. Creo que la entrada de Cuba tiene un carácter más que económico, simbólico, porque Cuba es un referente de la lucha de los pueblos oprimidos. Y eso es un punto. Luego, es verdad que geográficamente, estratégicamente es importante, ¿no? El estar ahí, pues, en el Mar Caribe, su relación con América Latina, de miembro de CELAC, por lo tanto, también tiene un carácter diplomático, pero sobre todo es político y diplomático la entrada de Cuba, contando que ahora Cuba también está en un proceso de intentar recuperar el tema del turismo y eso puede llevar que países BRICS puedan invertir. China y Rusia, no solamente ya empresas europeas que mañana te sancionan, empresas que respetan mucho más y ahora el turismo con Rusia, con China están intentándolo. Creo que ahí es un poco el papel de Cuba, lleva poco, un mes, pero eso abre mucho más las puertas a intentar burlar el bloqueo norteamericano porque va a potenciar mucho más las relaciones con el sur global. Yo creo que justamente Donald Trump ya ha hecho declaraciones despectivas contra los BRICS, que si el 100% de aduana para todos los países BRICS, sus confusiones, ¿no? De que si España es miembro de los BRICS, pero está ya el tema de los BRICS. Yo creo que no hay diferencia entre el Partido Demócrata y Republicano.
porque Biden sacó una semana de antes a Cuba, ¿no?, como Estado patrocinador del terrorismo, y esos 4 años que gestionó, ¿por qué no lo hizo? Y de repente sale sabiendo que Donald Trump lo va a volver. Yo creo que fue más una estrategia de yo lo he intentado pero no he podido. Yo he intentado hacer algo de cuando Obama, ¿no?, visitó Cuba, es más simbólico, pero ¿por qué no lo hizo un inicio? Por lo tanto, vemos que Partido Republicano y Demócrata no hay tantas diferencias en los hechos, a lo mejor en los dichos o en las formas, pero no en los hechos. Van a continuar Estados Unidos, más sobre todo con Marco Rubio, no olvidemos Marco Rubio, ¿no?, que es el secretario de Estado, ¿no?, es de mafia de Miami, va a hacer lo máximo posible contra Cuba, contra Venezuela, ya sabemos, ¿no? El hecho de la doctrina Monroe de Estados Unidos la quiere implementar tranquilamente ahí. Pero esto, ¿qué es lo que le salva un poquito a la Cuba? ¿Qué le va a poder hacer con el tema de los BRICS? No olvidemos que Cuba ahora mismo ya no es el único país sancionado del mundo, hay bloqueos y sanciones para otros países. Rusia es un país que le han quitado sus reservas, es un país que le han bloqueado, Europa y Estados Unidos. China es un país que también está siendo sancionado, China. Entonces, está viendo además países, ¿y qué sucede? Corea del Norte. Entonces, vemos cómo los países sancionados, Siria en su momento, ¿no?, antes de ese, ¿no?, de ese régimen, ¿no?, que ha entrado ahora, ¿no?, ese régimen terrorista, aunque le están blanqueando Occidente, están dando cuenta de estos países que tienen que unificarse. Por lo tanto, la entrada de Cuba en los BRICS le va a tener un contacto directo diplomático yendo a la reunión. No olvidemos que en Rusia hicieron 200 reuniones el año pasado. Cuba va a estar invitada a muchas reuniones en Brasil, que es la presidencia temporal. Eso va a facilitar a Cuba el poder tener relación directa con países que también están sancionados. Y esos países van a hablar en contra de la amenaza que lleva Trump, las agresiones del imperio, las sanciones, y Cuba va a estar presente. Sin derecho a voto, pero va a estar presente. Va a fortalecer las estrategias de Cuba de cómo violar eso. ¿Qué sucede? No olvidemos la cooperación entre Rusia, desde las sanciones que han implementado a Rusia, Rusia está mirando cada vez más fuerte la cooperación a Cuba. Lo último fue el tema de alimentos, está mirando el tema del turismo, inversiones. Entonces, está mirando Rusia cuando en los años 90 con Yeltsin, o la primera fase de Putin, siglo XXI, que no había más relación con Occidente, Cuba no existía. Y entonces le quitaron la deuda histórica con la Unión Soviética que tenía Cuba. Entonces, yo creo que eso va a fortalecer la relación de Cuba porque hay más realidades. Es un proceso complicado. Todavía estamos en una economía muy dolarizada, el imperio norteamericano es agresivo, pero ya no está sola en el mundo a Cuba como en los años 90, en el periodo especial. Hay un momento de cambio geopolítico y el mundo multipolar, y Cuba tiene muy buenas relaciones con Irán, todo y ser antípodas políticas, ¿no?, en sus realidades nacionales. Tiene muy buenas relaciones, siempre tiene al pueblo hermano de Venezuela ahí, ¿no?, que pese al bloqueo ha estado ahí presente como Petrocaribe, tiene el caso de... O sea que hay una relación de estados a nivel multipolar y los BRICS ahora mismo es el escenario principal. Creo que esto puede llevar a cabo a unos beneficios del pueblo cubano en sectores que con el bloque no pueden aspirar, tema de construcción, tema de alimentos, tema de infraestructuras, que ahí se puede tener a cabo, además de presencia, digo, ¿no?, como nuevo banco y tal. Se verá el impacto. Lleva un mes, incluso todavía el pueblo cubano pues no sabe el impacto que puede tener. Yo creo que esto le va a librar parte, es difícil, pero parte de ese bloque le va a dar cierto oxígeno y brecha al bloque norteamericano.